En esta oportunidad toca al plano cartesiano, herramienta fundamental para la representación de funciones. El plano cartesiano está definido por la intersección de dos rectas reales. Y ya verán de qué utilidad es para lo que inicialmente dije, representar funciones, inecuaciones y para la física. Bueno, en esta oportunidad estamos ante la presencia del plano cartesiano. Vamos a definir el plano cartesiano. Y este se define por la intersección de dos rectas reales. Una recta horizontal a la que denominaremos X y una recta vertical a la que denominaremos Y. Esto constituye el plano. Pueden ustedes apreciar que el plano queda subdividido en cuatro partes. A cada una de estas partes, cuatro partes, se le denomina cuadrante y se definen en el sentido contrario a la aguja de reloj. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Cuando tenemos un punto en el plano, ese punto del plano tiene dos proyecciones. Una que lo refiere al eje X y otra que lo refiere al eje Y. La primera constituye la primera componente y la segunda proyección, la del eje Y, constituye la segunda componente. En el primer cuadrante podemos apreciar que ambas componentes son positivas. Al pasar al segundo cuadrante, ¿no? Recuerden que siempre la componente horizontal es la primera de ellas, pero en el segundo cuadrante esta componente es negativa. Primera componente negativa, segunda componente positiva. En el tercer cuadrante, recuerden lo que inicialmente se dijo, que van definiéndose en el sentido contrario a la aguja del reloj. En el tercer cuadrante estamos del lado negativo del eje horizontal y del lado negativo del eje vertical. Por consiguiente, ambas componentes son negativas, tanto la X como la Y. Y en el cuarto cuadrante ya pasamos a la horizontal, a la parte positiva, pero seguimos estando por debajo del horizontal, lo que define que la segunda componente sea negativa. Primera positiva, segunda negativa. Recordemos, cualquier punto del plano tiene dos componentes, que define esta figura a la que denominaremos par ordenado. Siempre la primera componente es la proyección del punto con respecto al eje horizontal y la segunda componente es la proyección del punto con respecto al eje vertical. Ya teniendo claro cómo se forman los puntos en el plano cartesiano, vamos ahora a la operación básica más importante del plano cartesiano, que es determinar, calcular la distancia entre dos puntos. Sean los puntos X1 y Y1, par ordenado que define al punto 1, a la posición del punto 1. X2 y Y2, par ordenado que define la posición del punto 2. ¿Cómo se determina la distancia? Por la raíz cuadrada de la diferencia de las primeras componentes al cuadrado más la diferencia de las segundas componentes al cuadrado. Y aquí tenemos como ejemplo, sean dos puntos, P1, menos 3,5, P2, 1,8. Quiero determinar la distancia entre ellos. Vamos a hacer fiel prosecución de la fórmula que está en la parte de arriba, de la ecuación que está en la parte de arriba. Y tenemos raíz cuadrada de la diferencia de las primeras componentes. Observen, menos 3 menos 1, menos 3 menos 1 al cuadrado, más la diferencia de las segundas componentes, 5 menos 8 al cuadrado. Pero aquí tenemos, por favor, dos números de igual signo. Los números de igual signo se suman y se coloca el mismo signo. Acá, ¿sí? 5 menos 8, vamos a restar mayor menos menor y tomamos el signo del número mayor. Menos 4 al cuadrado me da 16, menos 3 al cuadrado me da 9. 16 más 9 me da raíz de 25 y la raíz de 25 es 5, por lo que puedo asegurar que la distancia de P1 a P2 son 5 unidades. Como pudieron darse cuenta, lo importante que es el plano cartesiano, determinar la distancia de puntos de un plano cartesiano. Ven cómo quedan definidos los puntos por pares ordenados, que constituyen
La primera componente es la proyección en el eje X y la segunda componente es la proyección en el eje Y. Ello nos permitirá representar todo tipo de funciones en matemática, en física, incluso en química.